Muy bien, sean todos ustedes bendecidos. Es tiempo de proseguir con lo que es el desarrollo de nuestros temas. Y vamos a ver ahora el segundo punto de todo esto que son las dimensiones de la comunicación. Hemos visto la primera dimensión, la más básica, para poder llegar a entender el corazón de Dios y poder transmitir su mensaje en la comunicación interna. Pero ahora vamos a ver una que es igual de trascendental, que es importante, que es valiosa para nuestras vidas, y es la comunicación con Dios. Y también algunos puntos importantes en nuestra vida como creyentes y obviamente en la vida también de aquellos que van a estar en el campo misionero. Hemos visto cómo Hebreos empieza todo lo que es el mensaje señalando que Dios de muchas maneras habló en diferentes épocas mostrando el mensaje, y en los últimos tiempos habló a través de Cristo. Entonces hemos visto ahí el interés que Él tiene por el contacto con nosotros. Realmente el Señor anhela estar en contacto con nosotros. Dios se comunica a través de diferentes formas. Obviamente hemos visto ahí las formas de revelación que el Señor tiene. La revelación general, la revelación especial a través de su palabra, pero también el Señor busca comunicarse algo específico con nosotros. Dios realmente es el que ha diseñado los tiempos, es el artista supremo, el eterno escritor que da a conocer los mensajes desde la creación, y todo lo ha hecho con un propósito, con el propósito de que podamos recibir las riquezas de su gracia. Por lo tanto, es prioritario cuidar nuestra relación con Dios y cuidar la comunicación con el Señor. No hay otra prioridad. Es como el aire para respirar, realmente es el pan de cada día poder estar en contacto con el Señor, porque Él es la fuente de sabiduría. Y cada día buscar tener más hambre de Él. Realmente no podemos anhelar algo diferente. Sabemos que el conocimiento del Señor es tan grande que ni aun los cielos pueden contenerle. Y nosotros debemos buscar cada día conocer más del Señor, escuchar su voz, disfrutar del mensaje que tiene con nosotros y buscar crecer en la dependencia con Él. Ahora, la tercera dimensión de la comunicación tiene que ver con lo que es lo más conocido, lo más habitual, la comunicación con los demás. Algo bien interesante es que la madurez del creyente se revela en 3 ámbitos. Esto está en 1 Corintios 3:13. La madurez del creyente se revela en el hablar, en el pensar y en el juzgar. Ahora, nuestro nivel de madurez espiritual se va a medir a través de nuestra forma de hablar. Es importante transmitir un mensaje, pero el hablar como nada revela lo que hay en el corazón. Y esto es bien interesante. Si vamos a un médico para examinarnos, lo primero que él va a decirnos que es saque la lengua. Lo mismo, la palabra de Dios en Santiago empieza por lo mismo. Dice, si realmente quieres ver si tu fe es verdadera, veremos cómo está tu hablar. Entonces, realmente debemos cuidar mucho esta parte de nuestra comunicación con los demás. Nuestro hablar debe ser claro y capaz de transmitir un mensaje adecuadamente, pero a la vez debemos ser capaces de transmitir esperanza a las personas. Necesitamos alentarnos, necesitamos darles esperanza a las personas que se acercan a nosotros. Esa esperanza que podemos darle a alguien es nuestra marca como hijos de Dios, es nuestra marca como siervos del Señor, como comunicadores de Dios. Porque cualquier persona puede hablar. Si en este contexto, por ejemplo, hablamos de todo lo que está pasando, de la crisis, de la enfermedad y todo eso, podemos hablar como la gente habla. Pero ¿cuál es tu marca como hijo de Dios? Que tú al hablar llevas esperanza. Y la gente puede sentirse bendecida, aunque no crean en Dios directamente, pero podemos llevar esperanza en nuestro hablar. Esa debe ser la meta, que la gente al hablar con nosotros tenga esperanza, pueda entender de que no es el fin, de que viene algo bueno. Eso es lo que buscamos cada día al poder perfeccionar nuestro corazón a la estatura de lo que Dios quiere.
Ahora, sabemos que hay pasajes específicos en la Biblia acerca de lo que es la comunicación, el poder de la lengua, que está en Proverbios 18:21, que nos dice, ¿no? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuidado con lo que hablamos. El hablar, que es el reflejo del corazón, que está en Mateo 15:18 y 20. El Señor dice, cuidado porque de su corazón salen las cosas malas, y también ahí el hablar es el reflejo de ese corazón. En Proverbios también encontramos varios pasajes. La lengua usada de manera adecuada, la comunicación adecuada puede traer mucha bendición. Sabemos que a la vez también la lengua puede ser usada de una manera malvada. Con nuestra forma de hablar podemos realmente tener una conducta abusiva hacia otras personas, y podemos también tener consecuencias duras. Ahí tenemos algunos pasajes en Proverbios. Pero a la vez también con la lengua podemos bendecir a otros, podemos traerles alegría. Como dice su palabra en Proverbios 16, podemos ser medicina para otros, podemos ser realmente un aliento para el que está cansado, podemos en especial transmitir sabiduría, que transmitir sabiduría es el mensaje principal, el propósito de la comunicación es transmitir sabiduría. Pero lo más importante de todo es que con estas palabras que el Señor nos permite, podemos proclamar buenas nuevas. La esencia central de la comunicación debiera ser esta, ser capaces de transmitir el mensaje. Hemos empezado diciendo que nuestro Señor está ansioso, está realmente ahí, le urge transmitir su mensaje. Y esa urgencia tiene que reflejarse en nosotros. Con este hablar puedo llevar esperanza hacia los que están sufriendo. Esa debe ser mi meta, que mi mensaje lleve y proclame las buenas nuevas de Dios. No hay honor más alto, es el honor más alto de la comunicación es esa, transmitir el mensaje de Dios. Ahora viene la pregunta dura para reflexionar. Como iglesia, realmente hemos visto cómo es el corazón de Dios, hemos visto cuál es su prioridad de transmitir el mensaje, cuál es su urgencia, hemos visto las limitaciones que puede haber ahí en nuestra propia comunicación, empezando de la comunicación intrapersonal, la comunicación con los demás, la comunicación con Dios. Y viene la pregunta, sabemos que la iglesia es realmente la herramienta que el Señor escogió para llevar y darse a conocer, para transmitir el mensaje. Pero viene la pregunta, y es dura, ¿por qué la iglesia no está siendo relevante ante la sociedad? ¿Por qué ahorita como iglesia no estamos haciendo eso? Porque si así fuera, realmente el mundo mismo está añorando ese mensaje de esperanza. La gente lo único que quiere es un poco de esperanza. Por no tener esa esperanza va a buscar donde sea. Si la iglesia realmente estaría comunicando el mensaje como tiene que hacerlo, sería diferente la historia. Y viene la pregunta, ¿dónde estamos fallando? ¿Dónde estoy fallando? ¿Por qué no hay ese mensaje relevante? ¿Por qué no estamos siendo relevantes como creyentes, como iglesia? ¿Por qué no estamos siendo relevantes hacia la sociedad? Si realmente explicáramos bien el mensaje que el Señor está dando, sería otra la cosa. La gente viniera, anhelaría saber más, vendría y diría, queremos saber más de eso que quieres explicar, pero ¿por qué no estamos siendo relevantes? ¿Por qué no hay cambio? Pareciera que en lugar de que la iglesia disipule a las naciones, en este caso que disipule al mundo, el mundo terminó disipulando a la iglesia. La iglesia más bien quiere parecerse al mundo. ¿Qué nos ha pasado? Y es un punto para reflexionar que vamos a ver ahora. Lo que nos ha pasado como iglesia es algo muy duro, que tenemos una mente dualista. Nos han enseñado a separar la iglesia de la sociedad y de la comunidad. Nos han enseñado que una cosa es lo sagrado y otra lo secular. Nos han enseñado que una cosa es lo de la iglesia, que otra cosa es el trabajo. Me han enseñado que esto es mi estudio profesional, esta es mi materia, esto es mi carrera,
y la iglesia está aquí por este otro lado. Me han enseñado que los dones y talentos son solo para la iglesia. Me han enseñado a dividir todo eso. ¿Y qué hacemos con eso? El problema que nosotros tenemos es que nuestra mente se volvió dualista. De lunes a viernes trabajo para poder ganar dinero y en el mundo real, como llamamos, y luego el fin de semana sí hago algunos trabajos, sí busco del Señor y también uso algunos dones, hago algo de actividad para lo que es del Señor, eso es lo sagrado. Pero en las otras cosas, en los negocios, en la universidad, en mis estudios, en el trabajo, en la función pública, no, eso es otro mundo, eso no tendría que entrar a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurrió ahí? La palabra nos dice en Colosenses 3:17 algo bien interesante: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por todo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo hago tengo que hacerlo para la gloria de Dios, es decir, con todo lo que yo hago glorifico al Señor. Con la carrera que estudio glorifico al Señor, con el trabajo que desempeño glorifico al Señor, con todo lo que hago tengo que glorificar al Señor. Y otra cosa más, Colosenses 3:23, todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor. Igual, la misma línea, esto implica todo, no son dos mundos, es uno solo, es decir, mi plenitud es Cristo, toda mi vida, mi andar, mi hablar, todo es Cristo. Entonces todo lo que yo desarrollo en las diferentes áreas de mi vida tiene que ser para el Señor. Ahora, viene la pregunta: ¿cómo ser relevante entonces hoy? El Señor nos dijo el mandato, en Génesis 1:28, lo que descubrimos anteriormente. El Señor dio una orden, nos bendijo y nos dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Esto qué significa? Que hemos sido creados para formar sociedades, para gobernarlas y para administrarlas. Entonces tenemos que imitar a aquellos que han sido relevantes, tenemos que buscar ser relevantes hoy a través del poder de Cristo. Y tenemos algunos buenos ejemplos de cristianos que fueron relevantes en la sociedad. Por ejemplo, un cristiano, Henry Dunant, que era suizo, fue el fundador de la Cruz Roja en 1863. Esto fue algo que está hasta ahora, o sea, la Cruz Roja realmente tiene influencia, ha sido relevante. Y era un cristiano el que la fundó. Aquí tenemos otros ejemplos también. Martin Luther King era cristiano, pero él trabajó para la abolición de lo que era la discriminación racial en Estados Unidos y fue relevante. Él dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Él logró trabajar tanto para evitar la segregación racial que es reconocido a nivel internacional por su obra. Pero él también fue cristiano, que fue influyente, fue relevante. Tenemos el caso de Martín Lutero, que también trabajó tanto en lo que es la expansión de la Reforma, la expansión del Evangelio, de la expansión de la Biblia. Trabajó toda su vida para que la Biblia esté al alcance de todos y tenemos su influencia hasta el día de hoy. Ellos fueron relevantes, pero ¿qué es lo que ellos hicieron? Estos cristianos marcaron la diferencia porque no separaron lo que es lo sagrado de lo secular. Entonces, ¿qué nos implica esto? Que en todo lo que nosotros desarrollemos, entonces podemos también ser relevantes, podemos ser influyentes, y es el llamado que tenemos. Y para eso tenemos lo que son las 7 esferas de la sociedad. Tenemos que discipular a las naciones y para eso podemos hacerlo separando en 7 esferas de la sociedad, que son economía, gobierno, familia, educación, celebración, religión y los medios de comunicación. Hasta ahí hagamos una pausa para proseguir con este estudio y desglosando cada uno de estos puntos.